a Baal Shem Tov. Shabbat a Baal Shem Tov sería el testamento del Baal Shem Tov, que en realidad no es el testamento que él escribió, sino que es es lo que él enseñó, y luego todas sus enseñanzas fueron recolectadas en este libro que se llama Shabbat Baal Shem Tov. Pero siempre comenzamos con un nigún cantando, así que vamos a cantar este nigún tan hermoso que se llama Anim Smirot. ¿Se acuerdan? Cuando lo cantamos, que decía Anim Smirois Veshirim Ki Kelecha Nafshi Saro Divens Virais Veshirim Ki Kelecha Nafshi Saro Nafshi Chomdo B'tzel Yadecho Lo ras Kol Razoyecho Nafshi Chomdo B'tzel Yadecho Lo das Kol Razoyecho Dimes virois, veshirim, eloki, eilecho, nafshi saro, nafshi chomdo b'tzel yadecho, Lo das kol razoyecho Nafshi chamda b'tzel yadecho Lo das kol razoyecho. Aquí la traducción: canto himnos y compongo canciones porque mi alma te anhela. Anim Smirot Beshirot Veshirim Erot Ki Elecha Nafshi Saro. Nafshi Handa Betzel Yadecha, mi alma desea estar a tu amparo. La Dat Kol Raz Sodeja, para conocer todos los secretos, todas las cosas ocultas de tus secretos. En realidad está traducido un poco libre, pero bueno, es una hermosa melodía. Comienza el Admor Zaken diciendo: para comprender las palabras de entendimiento, ¿por qué no? Muy bien. Para comprender todas las palabras de entendimiento escritas en el libro llamado Tzavat Rivash,
Rivash quiere decir Rabí Israel Baal Shem Tov, aunque en verdad no es en absoluto su testamento y él nada ordenó antes de su desaparición. Esto lo dice el Admor Zaken. Un momentito que quiero ver quién quiere entrar. Muy bien, Lea Valentín desde Costa Rica, o Puerto Rico, mejor dicho. No es en absoluto su testamento y él nada ordenó antes de su desaparición. Ellas son una mera colección de sus dichos puros que fueron recolectados como compilaciones tras compilaciones y los compiladores no supieron cómo redactar exactamente sus enseñanzas. Y la connotación de las enseñanzas, sin embargo, es absolutamente cierta. Entonces, el Baal Shem Tov quiere explicar algunas cosas que tienen que ver con que, a pesar de que todo emana de Dios, a través de sus atributos de amor y temor, estos atributos pueden encontrarse en un estado de exilio a veces, o sea, ocultos. Y el Baal Shem Tov nos va a explicar que del mismo modo que un judío, cuando está haciendo plegaria, se encuentra con que sus esfuerzos por concentrarse están siendo perturbados por alguien que está haciendo ruido allí al lado suyo. De todas maneras, esa persona, que incluso puede ser alguien que no es judío, es alguien que fue enviado por Hashem. Y no solamente eso, sino que eso que está diciendo tiene una chispa de divinidad que tiene que ser rescatada, y por eso está al lado de él. En el testamento en este libro del Baal Shem Tov, dice que hay una enseñanza que hay dentro de eso que está escuchando y que lo está molestando porque no lo dejas rezar. Pero allí hay una enseñanza. Él dice, en el libro está escrito Shartak. Shartak quiere decir que mora, que está permeando allí. Pero el Rebbe va a explicar que en realidad no significa que mora así, sino que es un alma que está investida, una enseñanza que se invistió allí en ese hombre. Y otra de las cosas que va a aclarar es que allí en esa enseñanza del Baal Shem Tov, esa enseñanza está investida en alguien, una persona simple o incluso en un niño. Entonces, eso fue mal interpretado por los contrarios del Hasidut, que dijeron, ¿cómo puede ser? Akadosh Baruj Hu se inviste adentro de alguien, y aparte, ¿cómo se inviste en algo tan pequeño, tan bajo? Un niño, una persona sin estudio, una persona que incluso puede ser no judía. Y así dice el Baal Shem Tov, todo es un instrumento para la revelación de una enseñanza que Dios nos quiere dar. Y entonces los opositores a Hasidut le interpretaron esto como que está diciendo que Dios se contrae a sí mismo y se inviste en una persona. Pero después con el tiempo se aclaró cómo es ese asunto, y es que en todas las cosas que existen hay una chispa de divinidad, hay parte de Dios en lo alto para que eso pueda existir. Pero los oponentes al Hasidut aprovecharon esta afirmación de Baal Shem Tov porque ellos no entendían cómo puede ser que la Shekhinah morara
o incluso estuviera investida dentro de alguien que no es judío. En la carta anterior vimos cómo la Shekhinah se inviste dentro de Dios o incluso dentro de menos, dentro de uno, pero el Baal Shem Tov aclara que también se inviste dentro de un gentil, un Ben Noach. Y entonces, para explicar esto, el Alter Rebbe comienza hablando de la enseñanza de los sabios, que dice que aquel que se enoja por algo es como si estuviera haciendo idolatría. ¿Por qué? Porque tiene que saber que cuando alguien se enfada con uno o que lo golpea, es algo que viene de Dios, eso proviene de Dios. Entonces, si Dios lo hizo es porque le corresponde recibir eso. Y ninguna criatura, ninguna cosa creada en el universo tiene el poder de hacer algo sin que Dios le permita. Y entonces, vamos a ver, es una carta muy larga, pero el Rebbe nos va a pasear por distintas cosas que tienen un encanto especial. Mm, 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 mm. Doi, 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 doi. Doi, 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 doi. Ay, 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 doi, doi, doi. Yo, 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 yo. Ay, 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 ay. Ay, oh, ay, ay, oh, ay, oh, ay, ay, oh, ay, ay, oh. Doi, 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 dom. Dai, 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 dom. Estamos en una época en que estamos frente a una pantalla, es la era de la pantalla, y casi de la noche a la mañana, desde el momento en que la luz del proyector de cine comenzó a proyectarse sobre una pantalla plateada, el cine eclipsó casi por completo la literatura, la filosofía, la poesía, el teatro. Pasaron los años y las pantallas llegaron a dominar cada rincón de nuestras vidas. Desde los televisores, estratégicamente posicionados en el centro de las salas, hasta los teléfonos móviles, teléfonos inteligentes que sostenemos en la palma de nuestras manos, y las pantallas se convirtieron en el evidente equivalente tecnológico de esas antiguas hogueras tribales alrededor de las cuales nuestros antepasados escuchaban las historias que iban moldeando su comprensión del mundo. ¿Cómo debemos entender este drástico giro de la cultura?
pasar del texto a la imagen. En este momento debe haber miles, sí, millones de personas mirando imágenes. Ustedes están viendo mi imagen y lo que están escuchando, y un poquito miran lo que está escrito allí. Pero si hoy no hay imágenes, casi nadie se ocupa de agarrar un libro o incluso en internet, de escuchar, de leer alguna cosa. Y eso significa que en nuestra psiquis las imágenes ocupan un lugar muy importante. En hebreo, la palabra imagen es dimui. Dimui, que viene de la palabra domé, que es similar. Uno está viendo una imagen que está representando en realidad una realidad que nosotros no vemos. Esa imagen no es real, por eso la palabra dimui, y tiene como parientes la palabra dmut, que es una figura, y dimayón, que es la imaginación. Estamos en la época en que tenemos que rectificar nuestra imaginación. Y esta palabra, junto con sus parientes dimut y dimayón, provienen de las raíces hebreas de dos letras, Dalet Mem, que es Dam, que significa sangre. Entonces, uno, cuando hace este tipo de asociaciones, podría pensar que, simplificándolo, el papel de las imágenes en nuestra psiquis es de algún modo similar al de la sangre, así como el sistema circulatorio de la sangre sustenta toda nuestra existencia biológica y le da a cada órgano las sustancias que necesita para funcionar. Las imágenes mentales sirven como esa infraestructura psicológica de nuestra alma. Nos alimenta el alma para que siga existiendo. Eso significa que, aunque tengamos ideas muy elevadas, tengamos pensamientos abstractos, podemos tener deliberaciones morales, debajo de todo eso yace el rico y silencioso terreno de nuestras imágenes psíquicas. Y esas imágenes nutren todo lo que está allí y da origen a todo lo demás. Y a través de la lente de estas imágenes, en las que estamos inmersos, evaluamos nuestras vidas y elegimos nuestros próximos pasos. Y en base a eso, tenemos una imagen del futuro, ese futuro ideal que buscamos, una imagen de quién queremos ser, una imagen de lo que significa el éxito, etcétera, etcétera. Cuando uno dice las palabras, para entender mejor, tiene que imaginarse, tiene que verlo literalmente en nuestra mente. Pero, como dijo antes nuestro amigo Zman, Jonathan, no hay que dejar que entren las imágenes y toda la influencia que hay en el exterior, así como no dejamos que entren a nuestro organismo sustancias que de todas maneras se meten, pero aquello que podemos detectar tenemos que evitar y poner solamente aquello que nos nutre y nos da vida. Pero así como nosotros no permitimos que nadie nos agreda poniéndonos sustancias si nosotros reconocemos que son tóxicas, en general, toda esa inmensa cantidad de imágenes que nos rodean, las dejamos entrar y nutren nuestra alma y nuestra psiquis. Cierta vez,
Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que fue el, el fundador de Chabad, llegó un momento en que el Magid de Mesrich, que fue el maestro suyo y de todos los rebes hasídicos, cuando el Magid de Mesrich falleció, hubo muchos que se fueron. Rabbi Zalman, Shneur Zalman, él tenía una tarea especial y era muy amigo del alma del hijo del Magid de Mesrich, que se llamaba Rabbi Abraham Amalach, el ángel. Y el Rabbi Malach lo guió mucho a Rabbi Shneur Zalman, y él mismo era una persona muy importante, tenía mucha influencia sobre los Hasidim, y cuentan que cierta vez una persona, uno de esos seguidores del Magi de Mesrich, cuando él murió, se quiso ir, dijo, ahora ya nada me ata aquí. Entonces cuando él escuchó eso, le quiso dar una lección, cuando vio que esta persona estaba pensando en irse, y le dijo que venga a verlo. Y en ese momento tuve una conversación decisiva. Cuando Rabbi Shneur Zalman, cuando esta persona le dijo que se quería ir, le dijo, vení, subite a esta carreta, subamos y conversemos. Y entonces le dijo al carrero que cuando suba a la carreta, al subir a la carreta, que castigue a los caballos y corran desesperadamente hasta que dejen de ser caballos. Esta persona, al escuchar eso, entendió la alusión que le estaba dando y le dijo, yo todavía no estoy preparado para eso, y volvió, no se fue. Aludiendo a que por más que te castigues y por más que te obliguen, la naturaleza no se puede cambiar. Si sos un Hasid, una vez que estás conectado al Rebe, ya no vas a poder cambiar. Entonces, no te obligues, no vas a poder huir de lo que sos. Con respecto a Rabbi Shneur Zalman también, él se fue, quería volver a su pueblo y abandonar el camino de Hasidut, y Rabbi Abraham lo miró con severidad y le dijo una frase que quedó grabada en su alma. Un Hasid no abandona a su Rebbe, ni siquiera después de su muerte. La conexión con un verdadero Rebbe trasciende el tiempo y el espacio. Entonces estas palabras cambiaron para siempre la mentalidad de Rabbi Shneur Zalman, y se dio cuenta que él era el que iba a seguir la enseñanza del Magid de Mesrich, el camino del Baal Shem Tov, para llevarla a todo el mundo hasta aquí, y nosotros la estamos recibiendo ahora. Estas imágenes que recibieron, por un lado uno recibió la imagen de los caballos, que no podían cambiar su naturaleza a pesar de que los castiguen y corran, y por otro lado un Hasid que se imagina al Rebbe, siempre uno está con la imagen del Rebbe que lo guía y le muestra el norte. Esas imágenes, cada uno es influenciado por tal como es su alma. Entonces una persona necesitaba ver a los caballos corriendo, el otro necesitaba ver al Rebbe para que vuelva su alma y su psiquis al lugar de donde no debía haber salido. El Rebbe, en esta enseñanza del Baal Shem Tov, nos muestra otra imagen que
el Baal Shem Tov nos quiso mostrar de lo que significa una, una palabra o una señal que Dios nos está dando a través de algo que nos rodea. En este caso, una persona que habla. Por eso el Rebbe dice, esto se entenderá comprendiendo, primero la enseñanza de nuestros sabios, quien quiera se enoja es como si rindiera culto idólatra. La razón de esto es clara para aquellos que conocen el entendimiento, porque en el momento de su ira, a este individuo le abandona la fe en Dios y su presencia divina individual, pues de creer él que lo que le sucedió fue una acción de Dios, no se había enojado en absoluto. Si bien es cierto que quien lo está maldiciendo, golpeando, dañando sus bienes, es una persona poseedora del libre albedrío, o sea que esa persona lo está haciendo intencionalmente, es como si él hubiera decidido, y por lo tanto culpable conforme a las leyes humanas y las leyes celestiales por su mala elección, él decidió ser el que le da su merecido a aquella persona. Con respecto a la persona dañada, no obstante, este incidente ya fue decretado en el cielo, y Dios tiene muchos agentes mediante los cuales actuar. Y no solo esto, sino que incluso en aquel momento mismo en que el ofensor lo golpea o maldice, está investida en él una fuerza de Dios y el aliento de su boca que lo anima y sustenta. Como está escrito, pues Dios le dijo, maldice. Ahora bien, ¿dónde dijo él así a Shmi? Es que este pensamiento de maldecir a David, que surgió de su corazón y mente, descendió de Dios. Acá el Admura Zaken está explicando una reacción del rey David cuando Shimi ben Geira lo maldijo. El rey David dijo, pues Dios le dijo, maldice. A pesar de que nos encontramos una declaración explícita de que Dios dijera a Shimi que maldijera a David, con todo, dado que el Espíritu de Dios animó a Shimi en el momento en que maldijo a David, proveyéndole de ese modo la fuerza para hacerlo, David lo consideró como si Dios le dijo que maldijera. De hecho, vamos a ver, como explica el Alter Rebbe, un resplandor o radiación de la Shekhinah se inviste incluso en las clipot. Entonces, vamos a ver en este texto que el Rebbe cita las enseñanzas del Baal Shem Tov, como el Admura Zaken muestra Mesirut Nefesh para, o sea, arriesgar literalmente su vida para no separarse, para no verse separado de ninguna manera de las enseñanzas del Baal Shem Tov. Para comprender las palabras de entendimiento, o conoce el entendimiento, entendimiento en la palabra de los sabios se refiere a la Torah. Son palabras de Torah. Cuando habla un sabio de la Torah, incluso si no está citando palabras literalmente de la Torah escrita en la obra oral, está diciendo palabras de Torah, Librei Torah. Y entonces queda claro que todo lo que nosotros percibimos, vemos, escuchamos, son señales de Hashem. E incluso si eso fue hecho por una persona que lo hizo adrede, eso fue porque Dios le dio el permiso para hacerlo. Y entonces surgió en su corazón, al maldecir, y en su mente,
algo que descendió de Dios y el aliento de su boca que anima a todas las huestes del cielo, animó el espíritu de Shimi en el momento en que dijo esas palabras a David. Pues si el aliento de la boca de Dios hubiera partido del espíritu de Shmi, siquiera por un único instante, este no habría podido hablar en absoluto. O sea, si alguien hizo algo es porque Hashem le está dando vida, le está dando existencia. Y si no quisiera que haga eso, por más que la persona tiene el libre albedrío, habría desaparecer. Y este es el significado, dice el Alter Rebbe. Pues Dios le dijo en aquel mismo momento en que Shimi decía estas palabras, maldice a David, ¿y quién le dirá por qué hiciste así? David le va a decir por qué hiciste así. La enseñanza del Baal Shem Tov, sea su primera bendición sobre el versículo, por siempre Dios, tu palabra se alza firme en los cielos. Es bien conocida. Esto que acabamos de decir está en el Salmo 119:89. Yoland Bareja, Tzad, Vayamaim. Es bien conocida las combinaciones de letras en las cuales fueron creados los cielos, o sea, la expresión creativa que haya un firmamento. Cuando Akadosh Baruj Hu, en los 6 días de la creación, dijo las 10 aserciones, y Raquía en este caso, que haya firmamento, o que haya cielo, tierra, agua, animales, plantas, lo que sea, lo que hizo fue combinar las letras, y habíamos dicho que las letras son combinación a su vez de las sefirot, que son los canales de energía divina. Y entonces para que algo exista es porque Dios está constantemente diciendo eso que dijo en los 6 primeros días de la creación. Entonces, esa combinación de las letras y esa expresión de Dios se alza y perdura investida en los cielos por siempre, para animarlos y sustentarlos. Es como cuando uno ve una película y ve la imagen. En otra época, ¿se acuerdan que el proyector había una lámpara que iluminaba y entonces se proyectaba en la pantalla? Y la lámpara se apagaba, desaparecía la imagen por más que siga estando la película. Todo estaba, pero si se acababa la luz, entonces esa luz es como la palabra de Dios que está constantemente haciendo que exista. Y por supuesto, toda la parábola no es completa porque Dios también es la película y es la pantalla y la imagen es todo. Pero en nuestro ejemplo, digamos que se apaga la luz, desaparece todo. Y eso difiere del criterio de los filósofos que niegan la providencia individual, Ayohá Pratit, de que Dios, hay filósofos que creen en Dios, pero que la providencia divina de Dios es en general, como si fuera que es un rey que está allí gobernando a lo lejos y deja que la creación se maneje por sí misma. Como si Dios dijo que se creen los cielos y la tierra, como el Big Bang, que todo empezó y después todo se fue desarrollando por causa y consecuencia en forma relativamente aleatoria. Entonces, estos pensadores niegan la providencia divina
usando su falsa analogía, comparan la obra de Dios, el hacedor del cielo y la tierra, con la obra del hombre y sus maquinaciones. Pues cuando un orfebre ha completado un recipiente, este ya no precisa de las manos del orfebre, aunque sus manos están apartadas del recipiente, perdura intacto por sí mismo. Mas sus ojos se hallan cubiertos como para ver la gran diferencia existente entre la obra del hombre y sus maquinaciones, que es la elaboración de algo a partir de otro algo. Yesh me yesh. Dios crea todo a partir de la nada. Yesh me ain. Yesh es algo que existe y ain es la nada. Nosotros siempre, incluso nuestros pensamientos son a partir de algo. No hay nada que sea algo a partir de la nada. Como está dicho, cuando uno piensa y trata de poner la mente en blanco, la mente nunca puede estar en blanco, pues, porque es un vacío que siempre necesita estar lleno, donde solamente cambia su forma y apariencia, y la creación del cielo y la tierra, que es Yesh Me'ain, algo a partir de la nada. Esto último es una maravilla, incluso más grande que, por ejemplo, la partición del Yam Suf, al que Dios hizo retroceder con poderoso viento de toda la noche. Todas estas cosas las estudiamos muy en profundidad en Shaarei Hut Be'emunah, el segundo libro del Tanya, cuando vimos que uno aprende a conocer la grandeza de Dios, un conocimiento de nivel inicial, a partir de la obra. Cuando más conoce la obra de Hashem, más se da cuenta de la existencia. Hace poco escuché a un físico que decía que un físico que niega la existencia de Dios es que no entendió nada. Porque incluso el alfarero, el orfebre que agarra el oro y lo martilla para darle forma, en realidad eso que parece tan duro es la nada absoluta. Cuando el físico entra y penetra dentro de la materia, vimos que el átomo, un átomo al lado de otro, está separado por una distancia infinita, y que el átomo mismo es algo vacío, y que toda esa energía es más. Anahnu más, dice la Torah. ¿Nosotros somos qué? Todo es un potencial. Y las cosas físicas que nosotros tocamos, que para nosotros es físico, duro, existente, en realidad estamos mirando todo a nivel macro. Pero si entramos en la esencia de la materia, vamos a ver que en realidad ahí no hay nada, es todo vacío. Eso ya lo descubrieron la forma de entender la relatividad y la teoría atómica, Niels Bohr y Einstein y todos aquellos hace 100 años, un poco más, cuando empezaron a entender un poco lo que estaba pasando, llegaron a esa conclusión y cada día se afirma más. Todo es un campo de energía tridimensional, nosotros lo vemos tridimensional, pero es pluridimensional, que va cambiando su densidad y va siendo manejada como la masa, la arcilla del alfarero en las manos del alfarero, como decimos en Rosh Hashanah. Mas sus ojos se hallan cubiertos como para ver la diferencia existente entre la obra del hombre y sus maquinaciones, que es la elaboración de algo a partir de algo, Yesh me yesh, donde solamente cambia su forma y apariencia, y la creación del cielo y la tierra, que es Yesh me ain, algo a partir de nada. Esto último es una maravilla incluso más grande, por ejemplo, que la partición del Yam Suf. Cuando se abrió el Yam Suf, la materia se abrió, dejó descubierto secretos de lo que había ahí abajo, pero siguió existiendo, a pesar de que es un milagro es como romper las leyes de la naturaleza. Dios hizo retroceder con un poderoso viento del este toda la noche y las aguas fueron divididas, como está escrito en la Torá, cuando el pueblo salió de Egipto. Si el viento se hubiera interrumpido siquiera por un momento, las aguas habrían vuelto a fluir cada vez hacia abajo, como es usual y natural.
y no se habrían alzado en alto como un muro. Las aguas siguen existiendo, no desaparecieron. Pese a que esta naturaleza del agua de fluir en caída también es innovadamente creada a partir de la nada. No solamente el agua es creada, sino también sus características, su naturaleza, que cuando en determinadas condiciones de frío se congela, cuando está líquida cae, pues un muro de piedra se mantiene erguido por sí mismo, sin la ayuda del viento, pero la naturaleza del agua no es tal. ¿Cuánto más entonces así en la creación de algo a partir de la nada? Cosa que trasciende la naturaleza y es mucho más maravillosa que la partición del Yam Suf. Me van a disculpar porque tuve que instalar nuevos programas y comprar asuntos de PDF que todavía no, más modernos de los que tenía, que todavía no los tengo muy manejados. Entonces, eh, si esas aguas que se abrieron era porque Dios estaba poniendo un viento del norte que las abría, cuanto más entonces así en la creación de algo a partir de la nada, cosa que trasciende la naturaleza y es mucho más maravillosa que la partición del Lianzú, que seguro que con el retiro Dios libre del poder del creador de algo a partir de la nada, el ser creado volvería a la nada y más absoluta no existencia. ¿Por qué dice no existencia? Porque si Dios retira la palabra y hace que algo deje de existir, no solamente deja de existir, o sea que antes existía y ahora no, sino que deja de existir como si nunca hubiera existido. Se pierde toda memoria y toda razón de todo aquello, porque incluso la memoria y el recuerdo de algo que existió es porque Hashem también lo mantiene. Más bien, la fuerza activadora del creador que trae inicialmente la existencia a todo ser creado debe estar continuamente en la cosa creada para darle vida y existencia. Cada uno de nosotros tenemos cada instante la palabra de Hashem que nos hace existir. Hashem, cada instante que nosotros vivimos es una nueva creación, es un nuevo renacer, es un nuevo dicho de Dios confirmando que quiere que sigamos existiendo, al decir de vueltas, existí. Esa es la diferencia entonces entre los filósofos y el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dice que no solamente hay providencia divina, sino que es individual. Y al ser individual, tiene que ser también en cada instante. Esta fuerza es la palabra de Dios y el aliento de su boca, presente en las 10 aserciones mediante las cuales se creó el mundo en los 6 primeros días. ¿Sí? Y aún en cuanto a esta tierra física y su componente inorgánico, su fuerza vital y existencia continua es la palabra de Dios presente en las 10 aserciones investidas en ellos. Incluso la piedra, si Dios deja de decir la palabra y todas las combinaciones que surgen de su palabra, todo deja de existir, manteniéndolos como materia inorgánica y algo a partir de la nada, de modo que no vuelvan a la nada absoluta y no existencia que tenían antes de su creación. O sea, acá está, el rey aclara constantemente, ¿qué quiere decir antes de su creación? Que antes de su creación no había recuerdo de eso porque no existía. Entonces vuelven a hacer algo como si nunca hubiera existido. Y la roca, no solamente Dios hace que existan sus átomos, sino que le da esa característica de firmeza, así como le da la característica de fluidez al agua. Ese es el significado de la creación de la Arizal, que hay una especie de alma y fuerza vital espiritual, incluso en la materia inorgánica, tal como piedras, polvo y agua. También el otro día escuché a un físico que dice
que ellos entienden las fórmulas matemáticas y entienden el postulado, pero no entienden más que cualquier persona de la calle que no sabe nada de física, no entienden mucho más que los demás acerca del verdadero significado de lo que están diciendo. Este es el significado de la creación de la Arizal, que dice en el Etz Haim, ya 39, que hay una especie de alma y fuerza vital espiritual, incluso en materia orgánica, tal como piedras, polvo y agua. Ahora bien, es sabido que aquellos familiarizados con la sabiduría oculta, con el interior de la Torah, de la Kabbalah, que la palabra de Dios es llamada Shekhinah en la terminología de los sabios, talmúdicos y midrashicos, y conocidas como Ima Tata, madre inferior, Ima Trunita, reina, en la terminología del Zohar, especialmente al comienzo de Parashat Vayera, porque mora y se inviste en los seres creados para darles vida. Entonces, ese principio madre, Ima, y Shekhinah, es la luz que se inviste en los mundos para darle vida, así como una madre da vida a sus hijos. En la terminología de los cabalistas es llamada Malhut. Habíamos dicho que el Malhut de cada mundo es la Shekhinah que se inviste para dar lugar al mundo siguiente. Pues la palabra del rey gobierna. El rey conduce su reino mediante su habla y también por otras razones conocidas a aquellos familiarizados con la sabiduría oculta. Entonces, no es que Dios se divide, sino que Dios tiene múltiples manifestaciones de sí mismo. Entonces, por un lado es la mente creadora, que es el que tiene el proyecto y es de donde surge todo, y también es aquello que da existencia a esa creación. Ahora, es sabido que hay un rango y nivel de la Sefirá de Malhut en el mundo de Atzilut, y un rango de la Sefirá de Malhut en el mundo de Bria, y así sucesivamente Malhut de Atzilut. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que en los 4 mundos que Dios crea, que donde cada vez hay más ocultamiento, en cada uno de esos mundos hay 10 sefirot, desde Jochma hasta Malhut. Y Malhut, como está por encima de Jochma del siguiente mundo, se transforma en Keter del siguiente mundo. Pero el mundo de Atzilut es el mundo de las imágenes que no se pueden comprender, como Jochma, que es la primera revelación en la mente. Entonces, Malhut, Atzilut, es una emanación directamente de Hashem, así como las ideas que se presentan de repente son una emanación del inconsciente. El mundo de Bria es cuando uno ya toma conciencia de eso y empieza a inteligir, empieza a comprender, a poner límites, poner medidas, y entender qué es eso. Es el intelecto, el mundo del intelecto, que es diferente al mundo del inconsciente que se revela en Jochma. Y Yetzirah es el mundo de las emociones, y Malhut es el mundo de la acción. Entonces, hay una diferencia intrínseca en cada uno de estos mundos, como hay diferencia entre el pensamiento, las ideas que alimentan ese pensamiento, las emociones que dan lugar, a las que el pensamiento da lugar, y las acciones que surgen de esas emociones que trae el pensamiento. Entonces, por eso, también el Malhut o la Shekhinah, la presencia divina, la luz, la forma en que se da origen algo a partir de la nada,
con esa palabra que está investida en ese Malhut de cada uno de los mundos, es diferente. Por eso está dicho que Malhut de Atzilut significa la palabra de Dios, porque es una emanación que anima y trae a la existencia a las grandes almas que son del rango de Atzilut. Entonces así también hay las distintas almas, cada una tiene una inclinación a cada una de esas cosas que dijimos. Las grandes tzadikim, ellos están conectados con Hashem, y todo lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen es toda una emanación, es todo uno. Hay otras almas que también son elevadas, pero a un nivel inferior, que es aquellos que son genios, que tienen una conciencia muy elevada, que tienen un razonamiento muy especial. Después están aquellos que son manejados más por sus emociones. Y están las personas que su principal habilidad es la acción, hacer cosas. Y por eso, Malhut de Atzilut significa la palabra de Dios que anima y trae a la existencia las grandes almas que son del rango de Atzilut, tales como el alma de Adán, de quien se ha dicho, y él sopló en sus fosas nasales un alma de vida. O sea que Dios, desde su esencia, desde encima todavía de Atzilut, insufló dentro de Adán ese aliento de vida que viene a ser una emanación. Por eso es un alma de Atzilut. Y como las almas de los patriarcas y los profetas y similares, quienes fueron realmente una carroza para Dios y estuvieron en un estado de total autoabnegación a Él, esos estaban completamente anulados. Así como Jochma, que es la revelación del inconsciente, está completamente subyugado y anulado al inconsciente. Todo lo que a nosotros se nos ocurre es algo que ya tenemos en nuestro inconsciente, si no, no se nos podría revelar. Así también los grandes tzadikim y todos aquellos que fueron una carroza, quiere decir, carroza significa que fueron un instrumento completamente anulado al carrero, aquel que lo maneja. Y como dijeron nuestros sabios, la Shejina habla desde la garganta de Moshe. Moshe era un profeta que, diferente a todos los demás, porque todos los profetas, Dios les habla y ellos interpretan con su mente. Está a otro nivel, nivel de Briah. En cambio, Moshe está a nivel de Atzilut. Todo lo que dice es porque viene directamente de Hashem, sin ninguna interferencia, sin ninguna deformación. Y análogamente todos los profetas y aquellos poseedores de santa inspiración, la voz y el habla supremos están investidos en su voz y habla concreta como escribe el Arizal. Así como Moshe, está dicho que no hubo otro como Moshe, pero hay grandes tzadikim y que a pesar de que un tzadik viene a este mundo y es influenciado por la oscuridad y el ocultamiento del mundo, totalmente hay tzadikim tan grandes que lo que dicen y lo que hacen es casi exactamente como Moshe, directamente lo que dice Hashem. O sea, ahí hablamos de Malhut de Atzilut. Malhut de Briah es la palabra de Dios que anima y trae a la existencia las almas y los ángeles del mundo de Briah, cuyo nivel no es como el de Atzilut, y así sucesivamente. Y Malhut de Asía es la palabra de Dios que anima y crea este mundo por entero, hasta inclusive el elemento tierra y el agua que está debajo de la tierra. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir? Pueden escribir en el chat o abrir el micrófono o también en, Sí. en Rap, YouTube me pueden de hecho escribir. creo que fue, ¿cómo está Rap? Creo que allá es de noche. Buenas ¿Cómo noches. te Aquí buenas tardes en Colombia. presentate?
Sí, maestro, me acordé de las palabras de Rabbi Akiva, creo que fue que algún tiempo se dijo, o Rabbi Isaac Gloria, que estaba tan conectado con Hashem, y le decían Elohim, ¿no? Como si fuera mi Dios, o sea, prácticamente se le utilizaba un diminuto de Dios, de Eloka, creo que fue Alari Akatosh. Lo que pasa es Y que, sobre cuando, sí, bueno, perdón por interrumpirlo. no, no, De al hecho, también me contrario, acordó seguí, ahorita, seguí. ahorita mencioné en el chat algo de los microtúbulos, que es una teoría de la física cuántica, igual que la teoría de cuerdas. Y pues me acordé de una clase de Rav Ginsburg, Shlita, que Rav Ginsburg dice que, bueno, expone un poco de la teoría de las cuerdas y nos habla de que las sefirot hacen un kaf, una línea, y por medio de esta línea, pues Dios crea el mundo, ¿no? En una vasija, en un keli. Y pues es similar a la teoría de las cuerdas. Y no sé si has escuchado los microtúbulos, eso sí no lo aprendí de Rav Ginsburg, sino aparte. Y pues es interesante porque a veces yo me hacía la pregunta de si un cerebro, cuando hacen un trasplante de cerebro y esa persona queda con esa alma, no queda con esa alma, cambia de alma. Y pues los microtúbulos, podría decir que la energía que rodea todo el mundo, que sustenta todos los mundos, que nos enseña el Tania, básicamente estaría impermeando el cerebro de conciencia. Es decir, que no podría haber un cerebro sin conciencia. Digo, no, no, o sea, creo que la ciencia le está dando la razón a la Kabbalah. La física cuántica le está tratando de darle, sin darse cuenta, la, dándole la razón a la Kabbalah por la idea de los microtúbulos. Y sobre los inicios sí también es una pregunta, porque pues no recuerdo si fue Larry Hakatos o Rabia Akiva, y en internet no volví a encontrar información, pues sí recuerdo que alguna vez leí que le decían Elohim, ¿no? Como cumplir la palabra de él es como cumplir la palabra de Hashem. Sí, bueno, vamos a contestar primero lo del Arisa. Arisa quiere decir Eloquí, Rabí, Ishak Luria, Zichrono Libraja, de bendita memoria. Eloquí, divino, en castellano se traduciría divino, divino viene la palabra de divinidad, de Dios. Pero no significa que Él es Dios, sino que es, como decimos acá, es un alma de Atzilut, que es una emanación de Dios. Por eso, justamente en la perashá anterior vimos como Abraham vino, recibe a los tres beduinos que iban por el camino, y de repente se dio cuenta que eran ángeles. Y no los llama ángeles, sino que dice que era Dios revelado, porque está dicho que los ángeles son una emanación de Dios, como es todo, pero que están enviados a este mundo, y todo aquel que es enviado es como su enviador. Todo Sheliach es como el Meshaleach, porque le da todo lo que él tiene, como hizo Abraham vino con Eliezer, su siervo, para ir a buscar a la esposa de Isaac, le dio todo lo que él tenía. Entonces, cuando habla, como si fuera un embajador o como si fuera un ministro del rey, él habla con la autorización del rey y dice las mismas palabras. Entonces, cuando alguien ve un enviado autorizado del rey, es como si viera al rey. Entonces, eh, también se le puede llamar divino, aunque todo aquel que conoce la Torá y que está imbuido del pensamiento de la unidad de Dios, sabe que Dios es todo, pero cada una de esas criaturas son una parte de Dios. Una criatura no es Dios, sino que es parte de Dios. Si uno dice que solo esa criatura es Dios, entonces eso es idolatría. Pero si decimos que es parte de Dios, es un enviado o es una emanación de Dios, entonces eso es correcto. Hay que interpretarlo bien. Por otro lado, el tema de los... ¿Verdad? Sí, ¿Qué? perdón. Le voy a preguntar ahorita al final de esta, tengo esta pregunta
que pues yo sé que esto es como una clase, un Fabergé, no sé cómo verlo, hasídico, pero tengo una pregunta muy sencilla, pero que a la vez no la entiendo muy bien. Si, Y es la tratamos- diferencia si entre pasamos, Shejina y... si una Sí, persona ahorita la hago mejor. si una persona siente que esto pasó de ser una clase y transformó en Farbrengen, quiere decir que nos elevamos de nivel, así que un encuentro hasídico es mucho más que una clase, así que los aliento a que digan Lejaim y sienten como que estamos todos juntos en la mesa y estamos estudiando la Torá y la profundización de la Cábala, pero decir lo que tenés que decir ahora, pero igual quiero hablar acerca de los microtúbulos. Lejaim. Orochen, Rab, y no, aunque pues yo llevo unos añitos estudiando y demás, hay una pregunta o un concepto que yo no entiendo muy bien, y es la diferencia entre la Shejina y el Ruach HaKodesh. Y pues como Noah o Benei Noah que soy, soy consciente, creo que esta pregunta no se la hice al interno, pero pues he profundizado y no doy con entender muy bien y tal vez con alguna metáfora, analogía, entienda mejor. Y es que pues tengo entendido por, por el Talmud Masejet Berajot 7a, si no mal recuerdo, que la Shejina no reposa en el mundo gentil, etcétera. Eso yo lo investigué y lo entendí. Fue una petición de Moisés, pero en Taná de Beliahu, capítulo 4 encontré un comentario de Rabino Arie Kaplan y dice que sí reposa el Ruach HaKodesh. Entonces quisiera entender un poco mejor la diferencia entre Ruach HaKodesh y la Shejina, porque supone que ambas son una sustancia de Hashem que permea pues todo el mundo. Ok, vamos por parte. El tema de los microtúbulos es que dentro de las células que transportan, que se conectan del cerebro, sabes que las neuronas tienen dos tipos de extensiones. Uno son las dendritas, que conectan las neuronas unas con las otras para hacer toda esa red neuronal que fue copiada, y es lo que hoy en computación son la inteligencia artificial, que es lo que forma el pensamiento. Las dendritas es lo que sale del cuerpo de la neurona para conectarse uno con otro, y esa interacción hace que se produzcan las ideas y el pensamiento y todo eso. Pero el cerebro, como vos mismo dijiste, es el que gobierna el cuerpo. Hasta ahora yo no escuché, salvo en Frankenstein, que alguien haya tenido éxito en trasplantar un cerebro humano, aunque sé que hubo intentos, pero de todas maneras, los científicos, los cirujanos que hacen ese tipo de cosas no están controlando si el alma sigue siendo la misma o si el cerebro le trae un alma nueva al cuerpo, etcétera, etcétera. Eso es algo que tenemos que confiar por ahora en lo que dicen los sabios de la Torá. Cuando decís la palabra Kabbalah, que la ciencia le dio la razón a la Kabbalah, en realidad no es que le está dando la razón, sino que son dos aspectos de la misma cosa, porque la Kabbalah, que es parte de la Torah, la Kabbalah sola no existe, la Kabbalah es la parte interior, las cosas ocultas de la Torah revelada, y aquel que quiere entender Kabbalah y seguir sus eh, llegar a un nivel, por un lado tiene que ser judío y tiene que ser rabino y cumplir las mitzvot. En esta última etapa del exilio, eh, ahora vamos a ir a eso de que la Shekhinah mora en los judíos y en los gentiles. Ahora vamos a ver eso, porque es justamente de lo que habla esta enseñanza del Baal Shem Tov. Entonces, siguiendo con los de microtúbulos, aparte de las dendritas que son cortas y que están dentro del cerebro, las células tienen un axón, que es una extensión mucho más larga, que llega hasta los órganos efectores, hasta los ojos, los oídos, la nariz, y llegan a la columna vertebral donde se intercambian con otra neurona para ir al resto del cuerpo. Entonces, hay una diferencia entre las dendritas y los
axones. Los axones llegan a los lugares donde tienen que recibir estímulos del exterior o dar órdenes al cuerpo, a la mano para que se mueva. Y entonces yo toco algo y recibo el calor o recibo el estímulo y llega al cerebro. Eso no es pensamiento, eso es la interconexión del pensamiento con el exterior. Y los microtúbulos que se asocian con la forma en que en que existe la realidad y la forma en que Hashem maneja los mundos para que se creen los mundos y se transmita, es, por supuesto, una parábola para poder llegar a entender de alguna manera. ¿Y para qué son esos microtúbulos? Dentro de esos microtúbulos están las moléculas de los neurotransmisores y otras moléculas que necesitan ir para mandar un estímulo, ya sea por las dendritas a la otra neurona o a través del axón hasta el lugar efector donde tiene que llevar la señal. Y entonces, así también, de esta manera, como vimos recién, las sefirot, que justamente son llamadas canales de energía a través de las cuales Akadosh Baruj Hu crea todas las cosas, se combinan. Si ves el árbol de la vida, tiene rayas, aunque esos son como las rayas de los átomos, es algo figurativo, pero es la interacción, la unión de la influencia de cada uno de esos poderes de la sefirot, que así como las neuronas transmiten a través de neurotransmisores moléculas de proteína que van de un lado al otro y que tienen un estímulo especial, así también cada una de las sefirot se interconecta con las otras y produce la interinclusión que habla el Arizal para estar conectados uno con las otras. Y así también se puede llegar a hablar de los microtúbulos de la realidad. Por eso está el asunto de la interconexión que hay entre dos partículas que, todavía están tratando de probarlo. Hay algunos ensayos, pero es el tema de que cuando hay dos partículas que se generan en el mismo lugar, cuando se separan, se toca se estimula una partícula y la otra también es influenciada por este mismo estímulo que se hizo sobre esta partícula. Entonces, eso es también algo que todavía no se encontró, pero es una explicación, como que hay microtúbulos, como hay canales invisibles que conectan la realidad por encima del espacio y el tiempo, por encima de la velocidad de la luz y por encima del espacio, del tiempo, para adelante y para atrás. Y así también, recién cuando estamos hablando de los mundos, que donde uno se genera a partir del otro, también hay una conexión, así como el pensamiento está conectado con la acción, el mundo de Atzilut está conectado con el mundo de Asiá, en forma directa, no solamente a través del Seir Tashelut, que baja por orden de acuerdo con el mundo, pero así como hay una teoría que los agujeros negros son una puerta de entrada a otra dimensión, así también la Shekhinah, que es el Malhut de cada mundo, es como que está conectado con el Malhut del mundo siguiente, y entonces hay una conexión cuántica por encima del orden del Seir Tashelut, que sería por encima del tiempo y el espacio en nuestra realidad física, que es como los agujeros de gusano, pero todas esas son cosas teóricas para explicar algunos fenómenos y algunas cosas matemáticas que se descubrieron. Entonces, lo que nosotros estamos ahora imbuidos es de la cuarta revolución de la Torá. La cuarta revolución de la Torá es llevar la Torá a todas las naciones del mundo. Y eso significa enseñar a todas las naciones, no solamente a los judíos. Todas las personas tienen que estudiar Torá, y no solamente la parte revelada, los 5 libros de Moshe, los profetas, las
los escritos, los agiógrafos, y no solamente la parte oral revelada, que son las Salahot, las Mishnayot, sino también de la parte oculta, la Kabbalah, el Zohar, el Arizal y sobre todo el Hasidut, que es lo que estamos haciendo ahora. Por el Hasidut, como ustedes ven, une todas las cosas. Para el Hasidut, o sea, para la mentalidad moderna de nuestro mundo de hoy, no hay diferencia entre la ciencia y la Torah. En el sentido de que aquellos que hacen ciencia para buscar la verdad, en determinado momento llegan a la esencia y el conocimiento profundo de la creación de Dios, que es lo que hace la Kabbalah, la Torah, lo que hacemos los judíos, que estudiamos Torah y buscamos y tratamos de conectarnos con la palabra de Dios, con los secretos de Dios. ¿Me seguís, Kevin? ¿Estás acá todavía? Sí, sí, Rap. De Bueno, hecho, entonces yo soy ahora, muy malo. Ah, sí, 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 sí. Sí. vamos a ir al tema de la Shekhinah que mora en los gentiles. Así como dentro de la ciencia hay verdad, o sea, hay chispas de divinidad dentro de la naturaleza, está escondida el nombre Havaya dentro del nombre Elohim. No sé si viste nuestra charla que dimos muchas veces sobre 1820 y el secreto de Dios que está investido de acuerdo con el Zohar, está dentro de los 6 primeros días de la creación, y que el nombre Elohim son las espinas, y la Yoshana, el nombre Havaya es la rosa, etcétera, etcétera. Eso significa que la esencia infinita de Dios y la luz infinita y la voluntad de Dios está investida dentro de la creación, o sea que Elohim es gematria Ateva, la naturaleza, y Havaya es lo que permea todo, que es la intención y la luz infinita de Dios. Entonces, eventualmente, cuando más se profundiza en la ciencia, más se llega al conocimiento de esa presencia de Dios que está investida en la naturaleza, oculta dentro de las clipot. Entonces, así como en la naturaleza está investida la presencia divina, así también el ser humano tiene una chispa de divinidad dentro suyo. Desde Adán a Rishon, como recién leímos, Dios insufló dentro suyo un aliento de vida. ¿Qué es ese aliento de vida? Es la palabra de Dios, es parte de sí mismo, porque así nosotros como seres humanos somos nosotros, y lo que decimos se va y eso deja de ser nosotros, pero Dios es diferente. Él, su palabra y todo lo que crea con su palabra es todo uno, no desaparece, no se divide, no se separa. Entonces, ese aliento de vida es el alma divina que es parte de Dios en lo alto. Pasaron las generaciones, en cada generación, desde Adán, hubo tzadikim que fueron los que mantuvieron esa alma que estaba insuflada dentro de Adán. Hubo otros que fueron denigrándose y se fueron separando, fueron como perdiendo parte de esa divinidad, se fueron materializando, alejando, y pasaron 10 generaciones y vino Noah, hubo 10 almas y todos sus seguidores en cada generación. Perdón, en esas 10 generaciones hubo uno que era, digamos, el Rebbe, el líder de la generación, y su familia y sus allegados, que eran los que mantenían esa línea. La humanidad se fue multiplicando. Después de Noah vinieron 10 generaciones hasta Abraham, y la presencia divina está dicho que durante todo ese tiempo, por los 7 pecados que hubo 7 generaciones que hicieron que desde Adán
la presencia divina se aleje del mundo, o sea, se oculte hasta el séptimo firmamento. A partir de Abraham, él fue el primero que bajó desde el séptimo firmamento hasta el sexto. Y así vinieron 7 tzadikim hasta Moshe, que fue la generación 26. Si Abraham fue la 20, la 26 fue el séptimo desde Abraham. Y Moshe, el día de la entrega de la Torá, bajó la presencia divina desde el primer firmamento hasta la tierra. Entonces allí no solamente se volvió a revelar esa alma que venía de Adán, sino que se dio un alma extra al pueblo de Israel, que es lo que se llama Nefesh Elokit, el alma divina. Esa alma divina es lo que motiva que el pueblo de Israel tenga 613 preceptos y los Benei Noach tengan solo 7. Ahora, el pueblo de Israel se fue desarrollando, se hicieron 600.000 almas de hombres de 20 a 60 años, con sus mujeres y con todos los que salieron de Egipto, que fue el 20% de todos los que había en Egipto, salieron 3 millones, o sea, había 15 millones allí. Pero está dicho que todas esas almas recibieron la Torá después de 50 días en el monte Sinaí. O sea, no eran solamente esos 600.000, sino que eran 3 millones de hombres, y si salían 3 millones, si era el quinto eran 15 millones con los hombres, las mujeres y los ancianos, los bebés. Entonces, 3 millones estaban dentro del cuerpo, el resto estaban fuera del cuerpo. Pero esas almas que no recibieron a Moshe, que eran almas divinas, se fueron reencarnando después. Y hubo reencarnaciones en seres humanos, en animales, en plantas, en piedras, cada uno depende el orden que le dio a Hashem para su rectificación. Entonces, llega un momento en que sabemos que hay muchas almas judías, muchas almas divinas, que no están dentro de cuerpos judíos. Entonces, eso hace que la Shejina, está dicho que cuando la Shejina moraba en el templo, en el Beit HaMikdash, desde que se hizo el tabernáculo a la salida de Egipto, un año y un mes después de la salida de Egipto, hasta que en el segundo templo, cuando se destruyó hace 2000 años, la presencia divina se fue, y está dicho que cuando se fue con los judíos allí donde vayan. Por eso en la carta anterior habla de que cuando hay 10 judíos, o hay 5, o hay 3, 2, 1, la presencia divina mora allí. ¿Por qué? Porque está el alma divina de ese judío. Pero sabemos que también hay muchas almas divinas que no están dentro de judíos, o sea, de gente que no nació de una madre judía y no nació reveladamente judío, pero hay un alma divina que tenemos que rescatar, y esas son las conversiones, que como siempre decimos, Giur no quiere decir conversión, sino que quiere decir revelación de alguien que ya tenía un alma divina anterior. Entonces, en nuestra generación, donde la mayoría de las almas divinas no están dentro del cuerpo judío, sino que están dispersas en el exilio dentro de cuerpos no judíos, aparte de los judíos que no saben que son judíos, y aparte de todos los judíos que no cumplen toda la Torá, que no son conscientes, hay muchos que no saben que son judíos, todos esos tienen la Shejina adentro porque son judíos, pero también hay muchos que son descendientes, o que son incluso no tienen ninguna relación con el pueblo de Israel, pero están dentro de todos los pueblos del mundo, por el hecho de que Dios nos desparramó por todos lados justamente para eso, para recuperar todas esas chispas divinas que están desparramadas. Entonces hoy en día surge el hecho de que hay almas judías en todos lados, y la presencia divina entonces mora dentro de no judíos también. Pero más todavía, está dicho que cuando venga el Mashiach, todos los pueblos del mundo van a elevarse al nivel de judíos.
Entonces, nosotros no tenemos la posibilidad de saber quién tiene un alma judía dentro y quién no. Solo los que son judíos de madre judía y los conversos. Pero los que no, no sabemos. Entonces, cuando venga el Mashiach, él va a decidir quién es judío, va a determinar quién es judío y quién no es judío. Incluso va a convertir, va a terminar de transformar a aquellos no judíos en judíos. Y vamos a tener todos revelado la presencia divina de la Shina. Entonces, no sé si esto te contesta tu pregunta, pero estamos en la época en que esta cuarta revolución es poder llevar la Torah a todos para que todos sean conscientes y puedan y despertar dentro de sí esa alma judía, esa alma de Israel. ¿Ok? Sí, Rob. De hecho, para el tema de las matemáticas soy malo, pésimo. Entonces, por eso me gusta tanto la Hasidut, porque la Hasidut como que transforma algo tan denso en palabras sencillas. Es lo que yo trato de hacer, copio en un papel cosas muy densas y por eso es que me nacen tantas preguntas. Primero que todo, gracias por las respuestas y sobre la conversión, pues en mi caso es complicado por lo que el tema monetario, el tema... Es complejo hacer conversión. Y nada, muchas gracias, Rafa. De hecho, perdóneme porque siempre me salen más y más y más preguntas. De hecho, cuando decía lo de la Sefirot, de que se invisten en cada mundo, he llegado a tener la idea, no sé si es correcta, que como hay Keter de Malhut y etcétera, etcétera, básicamente hay 10 dentro de 10, o sea, básicamente 100 Sefirot, pero 10 son visibles, como dice el Sefer Yetzirah, ¿no? Pero básicamente se puede hablar de 100 en el sentido de que, digamos, hay Gesed Shebegeburah, digamos, misericordia en el rigor, de que uno es misericordioso incluso en el momento de rigor, pero básicamente hablaríamos de 10 dentro de otras 10. Y nada, el Cuando, resto creo que me quedó muy, muy, muy claro. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, perdón José, por hacerlo interrumpo, por no, lo al que no contrario, no, tengo no nada. tenés que pedir perdón. Yo estoy todo el tiempo esperando que haya gente que pregunte y que eh, alimente, enriquezca todo esto que estamos hablando, si no es todo un monólogo. De todas maneras, cuando nosotros hablamos de Gesed Shebegeburah y toda esa interinclusión, eso no significa que es otra sefirá, sino que son dos sefirot que se interincluyen, que es lo que explica Larisa, que todo está interincluido. La rectificación es interincluir todas las sefirot una dentro de la otra. Entonces, por eso hay 100 combinaciones, 10 por 10. Pero está dicho que en realidad, antes de Adam Kadmon y en la luz infinita, ahora en Sof, hay infinitas sefirot. Y que Dios separó 10 sefirot para crear esta realidad, pero Él, como es infinito, también tiene infinitas sefirot, infinitos canales y posibilidades. Nosotros no tenemos idea de otra cosa, no se nos puede ocurrir porque estamos en este mundo creado con 10 sefirot, pero sí podemos imaginarnos, llegar a la conclusión de que así como Dios es infinito, tiene infinitos poderes, infinitas posibilidades, ideas, canales, y que todo eso lo vamos a ver cuando venga el Mashiach, cuando Dios se revele por el mérito de hacer que este sea una morada para Hashem, de refinar el mundo, y que Dios vea, después de tantos años de exilio, que nosotros ya estamos preparados y ya estamos dispuestos a recibirlo. Así que estamos eh, pendientes de eso. Misericordia es la sefirá de Tiferet, la compasión, la misericordia. Gesed es bondad, hacer el bien. Y misericordia es hacer el bien combinado con Geburah, con limitación. O sea, darle a cada uno lo que necesita, no en forma ilimitada como hace Gesed, tampoco un rigor ilimitado, solo el rigor de Geburah, sino que es la armonía. Por eso la sefirá de Tiferet, que es belleza, también es armonía, donde están todos los
Por eso Tiferet es la sefirá central de las 7 inferiores, que son la combinación de los 7 colores, etc. Bueno, hora y media. Quedamos entonces, vamos a señalar que dijimos que Dios crea este mundo por entero, hasta incluyendo el elemento tierra y el agua que está debajo de la tierra. Vamos a continuar la semana que viene. Esta carta es bastante larga porque explica en profundidad todo este tema de cómo todo es Dios está investido en cada una de las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, y lo explica mucho porque es la base de los mitnagdim, de la oposición que hubo con el Baal Shem Tov y que hay hasta hoy en día también del Hasidut. Entonces el Rebbe se explaya en esto para explicar bien lo que significa. ¿Ok? Ariel, levantaste la mano, decime. ¿Te fuiste? ¿Qué pasó? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿O nos despedimos hasta la semana que Por viene? ahora, gracias, Rafa. Gracias por las respuestas. Y a mí me sirve a veces preguntar porque como a veces uno viene de tantos lados, por ejemplo, yo una vez llegué a escuchar que en los tiempos del Mashiach se iban a quitar las conversiones. Hay tantas versiones que es mejor aprender de unos dos o tres, uno o un solo maestro de Torah y ya, porque así uno un poco se confunde. Gracias, solo de eso, gracias, Rafa. Y Es lo creo que que ya decíamos al vino Ariel otra principio, vez. decíamos al principio que cada uno se conecta con alguien y si busca por otros lados, no, pierde la conexión y se confunde. El Hasidut, y sobre todo el Hasidut de Chabad, del Rebbe, tiene la palabra final, porque el Baal Shem Tov le dio al Admur Zaken la tarea a través del Mag de Mesrich de escribir el Tanya, que es la explicación de toda la enseñanza del Baal Shem Tov, y el Shulchan Aruch, que es cómo se cumplen las mitzvot de acuerdo con el Hasidut. Pero eso es algo que estudian todos, no solamente los Hasidim. Y por otro lado, está dicho que es la Torah que tenemos que estudiar para recibir al Mashiach, que es la Torah de nuestra época, donde ya todo está revelado y que necesitamos que todo el mundo entienda. Y cuando uno explica, entiende mejor. También eso me ayuda a mí a entender cosas que si uno lee y se los deja dentro, no funcionan. Y uno tiene que estar conectado con una línea para no confundirse. Y la línea es que cuando venga el Mashiach va a terminar de convertir a todos, incluso a algunos que nosotros pensamos que son opositores, también todos ellos van a reconocer al Mashiach y vamos a estar todos juntos. Ariel, te escucho. Shalom, Rab. La pregunta es en relación a, bueno, lo que pasa es que no había entrado desde el comienzo de la charla, pero la pregunta específica es, en algún momento hemos escuchado una enseñanza en usted y también de parte de otros rabinos en Israel, que somos la generación del talón, ¿sí? Y esa relación con la cuarta revolución, ¿cómo encaja ahí esa parte? Al ser nosotros esa... El tema de Ekbeta de Meshija, los taranes del Mashiach, ese es un tema del Zohar y de la Kabbalah, del Arizal, que va a llegar un momento en que va a llegar la última generación, que va a ser la más baja de todas, espiritualmente, pero que vamos a ser los testigos de la revelación verdadera de Dios, y después va a haber resurrección de los muertos, van a venir todos los tzadikim, todos los que ya se fueron, y vamos a estar todos juntos.
Y eso es justamente la cuarta revolución. Para que ocurra eso, tenemos que llevar todas aquellas cosas que hasta ahora estaban solamente reservadas a los judíos, las cosas más ocultas de la Torá, así como los físicos durante muchos años estuvieron descubriendo. Ustedes saben que toda la tecnología de la inteligencia artificial está basada en escritos de físicos y matemáticos de hace 40, 50 años, no es algo nuevo. Pero recién ahora tuvieron los instrumentos, el hardware, todas las placas y todas las computadoras potentes como para que eso pueda funcionar. Entonces, por un lado está la revelación de las cosas y por otro lado la aplicación, cómo llega eso a la gente en general. Así también la Torá. Hay muchas cosas que fueron dichas hace mucho tiempo, pero que hacía falta que haya una generación que esté dispuesta a captarlo, porque durante muchas generaciones fue dicho, pero la mayoría no tenía capacidad de entender las palabras. Lo mismo pasa hoy en día, que por más que se le diga a alguien algo, si no está a punto, si no tiene determinados conocimientos y preparación espiritual, entonces esa persona no va a entender lo que le estás diciendo. Y va a ser como cualquier otra película que ve por la televisión, no va a ser más, no es algo real. Entonces, como el Rebbe dijo que ya estamos en la época del Mashiach y solamente hay que abrir los ojos, entonces a través de la enseñanza de la Torah a todo el mundo, estamos abriendo los ojos de aquellos que están preparados y preparando a otros para que se eleven y también puedan abrir los ojos eventualmente en el momento que corresponda. ¿Me explico? Sí, Rab. Entonces esa es la relación entre Ekbeta de Meshija, los talones del Mashiach, que por un lado somos los más bajos de todas las generaciones, pero por otro lado, talones de Mashiach quiere decir que somos lo último que hace falta, que la última generación que tiene que existir para que venga el Mashiach. Entonces esa cuarta revolución es, como ustedes saben, las otras tres fueron como si fueran transgresiones a el estudio, a la transmisión de la Torah, en aras de que se transmita la Torah. Vamos a repasarlo en un minuto. La primera revolución fue la escritura de la Torah oral, que hasta el año 200 y pico de la era común, la Torah oral, la Mishnah, todas las explicaciones de cómo se cumple la Torah escrita, los preceptos, se transmitía oralmente y estaba prohibido escribirlo. ¿Por qué estaba prohibido escribirlo? Porque tendría que tener cierta flexibilidad para que el cumplimiento de lo que dice la Torah escrita, que está fijo, que no cambia, pueda ser adaptado a las distintas épocas y situaciones y lugares donde el pueblo iba a vivir. Entonces de ahí surgió escribir la Mishnah y después vinieron los comentaristas y los Tanaim están dentro de la Mishnah, los Amoraim explicaron lo que dijeron los Tanaim y así durante todas las generaciones hubo gente que fue explicando y fue aplicando esas cosas con el Shulchan Aruch, el Rambam y todos los que transmitían, los que, sí, todos los que todos los que dirigían las comunidades en el exilio. Fue justamente cuando el pueblo de Israel se fue al exilio, después de la destrucción del segundo templo. La segunda revolución fue que, en general, no estaba aceptado o no estaba
formalmente declarado que alguien que se ocupa de la Torá, ya sea en estudio o dirigir comunidades, reciba sustento, reciba una remuneración por eso. Entonces, justamente Rabbi Yosef Karo, que en el Shulchan Aruch primero puso que no tenían que recibir retribución, aceptó que durante todas las generaciones hubo gente que para poder dedicarse a dirigir las comunidades y estudiar Torah y poder mantener a su familia necesitaba ayuda de las comunidades. Entonces se aceptó que se reciba un estipendio para las personas que se ocupan de la Torah, de la enseñanza sobre todo. Y después la tercera revolución fue en la época posterior al Baal Shem Tov, del Hafetz Haim, en que las mujeres no tenían una enseñanza formal y estaba prohibido que los hombres enseñen Torah a las mujeres porque las mujeres, la mayor parte de las mitzvot no están obligadas. Entonces esas cosas que no están obligadas, el hombre no se las puede enseñar porque se pierde de estudiar las cosas que él sí está obligado. Pero en determinado momento, por las persecuciones y por la falta de tiempo de los hombres que tenían que trabajar tanto en Europa y en otros lados para poder sostener a la familia, los hijos se quedaron sin estudiar Torah porque también estaba prohibido las escuelas, etc. Entonces se declaró que estaba permitido enseñarle Torah a las mujeres para que ellas puedan enseñar a sus hijos y esa Torah no se pierda. Está basado todo en un verso de los Salmos que dice la Sod la Hashem efero Torateja, es momento de Nara de Hashem de transgredir la Torah. Entonces es una transgresión entre comillas que se hace para que la Torah siga existiendo y el pueblo de Israel también. Y la cuarta revolución es esta. Un judío teóricamente no puede enseñarle Torah a los que no son judíos porque ellos no están obligados a estudiar. Pero en este momento, justamente por todo lo que dijimos antes, porque hay almas escondidas, aparte vimos cómo cuando enseñarles los 7 preceptos, sí, eso está permitido, siempre estuvo permitido, pero enseñarles otras cosas que son de los judíos, no. Pero hoy en día está todo en internet, cualquiera que entra a cualquier sitio, ahí puede ver todos los preceptos, todas las enseñanzas, puede pasar cualquier examen de conversión simplemente estudiando en algún sitio kasher, por supuesto tiene que ser kasher. Sí, exacto, en la Unión Soviética y en muchos otros lugares, no solamente ahí, también en tantos lugares estaba prohibido por la Inquisición, y etcétera, etcétera. Hubo momentos en que los países árabes estaba prohibido. Bueno, entonces esta cuarta revolución es también en aras de Hashem, transgredimos su Torah y enseñamos Torah a los no judíos para rescatar esas chispas divinas que hay en los gentiles, porque eso, así dijo el Rabbi Nachman de Breslev, que cuando se conviertan todos, entonces va a venir la redención. Pero de todas maneras, nosotros que seguimos al Rebbe de Lubavitch, él dijo que tenemos que hacer todo lo posible. Él dijo, yo hice todo lo que pude para traer al Mashiach, ahora ustedes hagan todo lo que puedan para traer al Mashiach ya mismo y la redención definitiva. Entonces, con el Rav Ginsburg estamos empeñados, y él es el líder de la generación en este sentido, de blanquear, digamos, hoy está muy en boga esa palabra. Ya hace mucho que en el internet están todas estas cosas y que todo el mundo ya se sabe que son más los no judíos que los judíos que entran en esas cosas. Incluso las librerías que venden libros de Kedushá, las librerías judías venden más libros a los no judíos que los judíos. Entonces, quiere decir que hay una necesidad y que es imprescindible llevar la Torá y que de un lado y del otro estamos comprometidos para traer una Mashiach ahora mismo. Así que bueno, esa es la cuarta revolución que va a traer
la última y definitiva revolución, que es que hasta ahora Hashem está escondido y ahora se va a revelar y va a venir la redención y empezamos la época de la Geulá, que es algo completamente diferente a todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, muy bien, gracias por permanecer con nosotros, gracias a todos los que estuvieron en YouTube y espero que estas cosas hayan servido para aclarar muchos asuntos, para que puedan contestar algunas cosas que se dicen por allí, no ahora, sino de siempre, y permita que podamos estar todos juntos y nos unamos, todos los judíos, todos los no judíos, para que se eliminen todas las barreras y venga el Mashiach, que no haya más maldad, ni enfermedad, ni sufrimiento, ni guerras, que todo sea perfecto y sirvamos a Hashem hombro con hombro. Bueno, ya estamos en el día jueves, el día 5 de esta semana para Shat Toldot y tenemos que prepararnos para Shabbat, así que me despido. Bendiciones de la tierra de Israel. Gracias, Rab. Gracias a todos. Cerramos la transmisión de YouTube y también cerramos esta transmisión.